Seguimos aquí en Buena Mañana y vamos a retomar uno de los temas que es medular hoy en la política argentina, que es esta denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández. La sumamos para eso a esta mesa a Victoria Rodríguez, periodista especializada en temas de género, para analizar, y para seguir discutiendo un poco el impacto que está teniendo esta noticia hoy, más allá de lo que pasa en el peronismo, que hoy está detonado, las implicancias jurídicas que tiene este caso, pero también en términos sociales y de la democracia argentina. Sí, en términos también de los movimientos de mujeres y disidencias de la Argentina, que son movimientos que han sido observados en el mundo entero por la cantidad de avances, por la cantidad de conquistas que hemos tenido en los últimos años y que hoy, a raíz de este caso, pero también en un contexto nacional e internacional de avanzada de la derecha, están como siendo revisados, siendo menospreciados, cuestionados, tal cual. Y bueno, para hablar un poquito de esto, estamos en comunicación con Delfina Squenone Sierra. Ella es la responsable del área política del equipo latinoamericano de Género y Justicia. Bienvenida, Delfina, ¿cómo estás? Hola, Delfina, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por el contacto. Bueno, Delfina, a ver, para arrancar un poco, ¿qué primera impresión te dejó esta denuncia? El país quedó choqueado y de hecho es una noticia que tuvo repercusión internacional. Digo, ¿qué te pasó a vos cuando empezaste a escuchar y ahora que se conocen más detalles? Bueno, para todo el equipo de ELA fue una noticia muy dura que nos agarró, digamos, fue una sorpresa. Tomar conciencia del hecho, nosotras, digamos, nos enteramos obviamente con todas las personas. Y dimensión la realidad, también, ¿no? Sí, y fue, digamos, nos dio muchísima, hubo mucho dolor, mucha bronca y mucha indignación justamente porque el gobierno de Alberto Fernández y él mismo había hecho, ¿no? Muchos discursos a favor del feminismo, con esa famosa frase de poner fin al patriarcado, que había sido una frase totalmente desacertada, digamos, porque no se puso en un lugar que no correspondía, pero digamos, él había sido una de sus banderas en la cuestión de las políticas de género, entonces ver que él mismo, digamos, la justicia ahora lo tiene que determinar, pero digamos que todo indica que ejerció violencia contra su pareja, realmente es desconcertante y es un golpe duro de conocer, digamos, genera mucha indignación por parte, para nosotras, para las feministas, tomar noticia de ese hecho. Y por supuesto, lo importante acá va a ser que se investigue, que la justicia actúe de manera rápida y eficiente. También es un poco preocupante el tratamiento que está teniendo el caso, digamos, por el nivel de exposición para ella, para Fabiola. Digamos, creo que hay una cuestión de la revictimización también que no se está cuidando del todo porque estamos hablando del expresidente. Así que espero que ella también salga lo mejor posible de este proceso, ¿no? Que es un proceso duro. Hay que pensar también que hace algunos años hubiese sido impensado llegar a esto, donde la ex primera dama pueda denunciar al expresidente y que esto, más allá de, como señalabas, un tratamiento por ahí desigual respecto a otras situaciones de género, sí sea un tema que esté instalado y que haya además una respuesta de la justicia que acompañe esa denuncia. ¿Qué pasó en estos años para que hoy esto se pueda estar dando? Totalmente de acuerdo con eso que decís. Es decir, creo que el punto positivo dentro del desastre tiene que ver con poder ver que todas estas décadas de trabajo del movimiento de mujeres y del movimiento feminista que estuvimos instalando, ¿no? Y generando conciencia y sensibilizando sobre lo que es la violencia de género. Pensemos que hace, digamos, muchos años se hablaba todavía de crímenes pasionales, que costaba mucho que se le crea a las víctimas, que se las escuche. Esto quizás en otro momento hubiese sido descartado. Justo el otro día escuchaba, ¿no? Cuando fue el caso de Menem, en ese momento fue hasta algo, digamos, anecdótico, gracioso, digamos, no se le dio un tratamiento serio a la problemática y hoy estamos en otra situación. Entonces me parece que pese a todo lo malo, ahí hay una muestra de que el trabajo que venimos haciendo de manera sostenida hace décadas tiene un lugar, que es que hay un reconocimiento de la problemática, ¿no? Y la sociedad está más preparada para escuchar, para entender que esa situación sucede, para poder comprender
que la justicia tiene que actuar, que es un problema grave además, ¿no? Esto de no separar tanto, por ejemplo, lo que es un líder político de lo que hace a nivel privado, sino decir, bueno, eso hace también a lo que es la persona, la integridad de la persona. Entonces eso me parece que es un punto a destacar frente al contexto también tan regresivo en el que estamos, digo, porque no solamente tuvimos noticia de este caso, digo, todos los días hay situaciones de violencia de género, todos los días, ¿no? Y también casi todos los días tenemos un caso de femicidio que es el caso más extremo de la violencia de género. Entonces, hay una situación que no se detiene y que de hecho no ha mejorado en Argentina, y en este contexto estamos frente a un gobierno nacional que por momentos desconoce la problemática, es decir, la existencia misma de la problemática, y por otro lado estamos en un contexto de fuerte desmantelamiento y de financiamiento de las políticas. Entonces, me parece que el punto positivo es que la sociedad sí ha tomado el tema y reconoce más la problemática. El problema, me parece, ahora es que estamos en un contexto muy regresivo en lo que tiene que ver con políticas. Entonces, ese también es un problema o es una situación que hay que seguir denunciando. Ustedes tienen un relevamiento hecho sobre cuáles son las políticas públicas que siguen vigentes y cómo se han ido desmantelando los equipos de atención a víctimas de violencia. ¿Qué datos nos puedes compartir de eso? Sí, justamente nosotras estuvimos monitoreando todos estos primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei, porque desde el inicio, ¿no? La primera medida que hubo fue degradar el Ministerio de las Mujeres a una subsecretaría. Luego esa subsecretaría se disolvió hace poco tiempo y las funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Justicia en las distintas áreas que tenía. Es decir, por primera vez desde el retorno de la democracia dejamos de tener un organismo especializado en políticas de género, como lo indica también nuestra normativa nacional. Es decir, desde el 2009 eso es una obligación legal. Y por primera vez eso ha dejado de pasar. Eso había sido una constante a lo largo de los distintos gobiernos con distintos signos políticos, porque es una obligación de Estado, y sin embargo hoy día estamos frente a un grave retroceso y de violación de nuestra normativa y de nuestros compromisos internacionales. Eso en primera medida. Y lo que estuvimos también monitoreando es, por un lado, que tenemos un fuerte recorte presupuestario. Es decir, las políticas de género han tenido un recorte presupuestario enorme. En el caso, por ejemplo, de la línea 144, ¿no? Que fue la que mencionó el vocero presidencial, Manuel Adorni, diciendo, bueno, tenemos la línea 144, las víctimas de violencia pueden llamar ahí, de una manera, digamos, muy, muy soberbia, como es la comunicación. La línea 144 en sí misma, que es una línea de atención, para quienes no conocen, es una línea de atención que funcionaba las 24 horas, los 7 días de la semana, específica para casos de violencia de género, donde te asesoraban y te derivaban a otro servicio. Primero que en este periodo sufrió un recorte de casi el 30% de su presupuesto, tuvo despidos del 38% en su planta y hay turnos que quedaron con solamente 2 personas. Pensemos que es una línea nacional que recibe casos de todo el país. Tener a 2 personas. Está totalmente, exacto, está en un franco retroceso y en un desmantelamiento y en un desfinanciamiento feroz, con lo cual, y sumo que no solamente la línea está desfinanciada, sino que la mayoría de las políticas públicas que estaban funcionando también están siendo desmanteladas y desfinanciadas. Si la línea en sí misma, que está también desmantelada, no tiene tampoco a dónde derivar, es decir, vos tenés que tener mecanismos de interrelación para poder conectar a las personas con servicios de atención, ¿de qué manera podemos pensar que se está atendiendo a las mujeres y a las diversidades víctimas de violencia? ¿No? Es de un cinismo bastante fuerte decir la línea sigue existiendo simplemente porque no la desaparecieron del todo, ¿no? La línea está raquítica, digamos, no tiene recursos económicos y humanos suficientes para dar la atención que se requiere. Delfina, a ver, apelo también a los contactos que me imagino que vos tenés de manera muy cercana con muchas dirigentes de distintos sectores de la política argentina, en este contexto en el cual vemos un gobierno o un oficialismo que está justamente retirando recursos y que está poniendo en tela de juicio esas medidas o esas políticas que tanto costaron. Pero a su vez, como contrapartida, los espacios que peleaban por esos derechos y sostener esos beneficios
beneficios para las mujeres. Digo, nos encontramos como casos como el de Alberto Fernández, como el de Espinosa, como el de Alperovich. Me imagino la tensión que hay entre hoy el feminismo y el feminismo político. ¿Y qué estás percibiendo ahí? ¿Hacia dónde hay que apuntar, ¿no? Un poco la conducción del feminismo en la política. Bueno, yo acá, y digamos, como todo el equipo, digamos, de ELA, lo que creemos es que acá el foco tiene que estar puesto en quienes ejercen la violencia, no en el feminismo, ni tampoco en las funcionarias, por ejemplo, que han actuado de buena fe y que nos consta que han actuado con mucho compromiso para poder llevar adelante las políticas. No es responsabilidad ni del ministerio, ni lo que fue el ministerio, ni de las funcionarias, lo que haya hecho Alberto Fernández, Espinosa, digamos, u otras personas del espacio político, porque esta es una problemática extendida en nuestra sociedad, es decir, atraviesa a todos los partidos políticos, atraviesa a todos los sectores sociales. Entonces, me parece que el foco tiene que estar justamente en que esas personas que ejercieron violencia reciban una investigación adecuada y que si son culpables reciban también, digamos, una pena correspondiente o una sanción correspondiente, pero no debe estar puesto el foco, digamos, no es responsabilidad ni de las funcionarias, ni de las propias feministas que venimos llevando adelante esta lucha, digo, por eso hace muchas décadas con mucho esfuerzo, porque siempre en todos los espacios políticos las feministas tienen que dar una lucha enorme para poder llevar adelante políticas, para poder instalar la agenda, son luchas internas también, y nos consta que esto sucede en todas las fuerzas políticas, es decir, no es acá solamente un problema del peronismo, si bien ahora están en el foco de la atención, y me parece que justamente lo que hay que pensar es que ningún espacio está exento y justamente todos los espacios tienen que revisarse y hacer una revisión a conciencia, ¿no? De las prácticas que tienen, tanto, digo, a nivel doméstico como también hay otros fenómenos de violencia que quizás ahora no están en el foco, pero que en otros momentos sí, que nosotras venimos monitoreando también, que tienen que ver a veces con la violencia política, que tienen que ver con la violencia laboral, es decir, hay situaciones de violencia con las propias compañeras políticas que también hay que revisar y por eso no hay que, me parece que digamos, el compromiso con el feminismo y con la lucha contra la violencia tiene que ser un compromiso serio, un compromiso sostenido, no un compromiso simplemente discursivo o ¿no? de postear algo en Twitter y digamos, o en alguna red social y pensar que con eso ya estás al lado del tema del feminismo. Es una práctica cotidiana de respeto hacia las mujeres, de respeto hacia las compañeras, de dejar lugares para los espacios de decisión, para convocarlas a los espacios donde, en este caso de la política, se toman las decisiones, no ningunear la agenda, es decir, hay un compromiso que tiene que ser sostenido en toda la práctica política y personal. Entonces me parece que acá el foco tiene que estar en las personas que con cinismo o con una doble cara tienen prácticas inaceptables y violentas, y el foco tiene que estar puesto ahí. Las políticas públicas en sí son necesarias y me parece que no tienen que ponerse en duda por situaciones de este tipo. Al contrario, para nosotras ahora más que nunca hay que redoblar los esfuerzos. Y por eso es preocupante que las políticas públicas estén siendo desmanteladas, porque es la herramienta que tenemos para poder hacer frente a una situación tan compleja y tan extendida. Bien. Delfina, nosotros te agradecemos muchísimo el tiempo, el análisis, fue muy interesante escucharte, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, ahí la escuchábamos, Delfina, entonces, Yenone Sierra, a cargo del equipo latinoamericano de justicia y género. Una cosa que me parece importante para cerrar, más allá de esto que contamos, que es una realidad del desmantelamiento de las políticas públicas vinculadas a género, sí es importante que las personas que están sufriendo violencia de género sepan que hay espacios que todavía funcionan, que hay espacios de contención, de acompañamiento, se acerquen, busquen, los gobiernos locales tienen, la Defensoría del Pueblo tiene, hay un montón de organizaciones sociales que también tienen, frente la única manera de salir de una situación de violencia de género, sobre todo en el ámbito familiar, es buscando ayuda.